Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. ¿Quieres saber qué es el juicio temerario? Quédese hasta el final del video, donde además se aclarará cuándo debemos hacer juicios y cuándo no. El juicio temerario es un juicio que se forma en contra de la honra o buena fama de una persona determinada sin motivos suficientes. Es decir, es un acto del espíritu que afirma positivamente una cosa de forma libre y sin temor a equivocarse. Los juicios temerarios son una de las más graves e importantes prácticas que afectan la moral cristiana. Dichos juicios son la causa de las palabras, actos, procedimientos y discordias que agitan y trastornan las sociedades. Es importante aclarar que el juicio hace parte de la moral católica cristiana y también de lo que somos como humanos, seamos creyentes o no, ya que a diario tenemos que juzgar si una acción es buena o mala, si la debemos hacer o no, y eso ya constituye un juicio. Para no juzgar nunca, tendríamos que evitar pensar, y eso humanamente es imposible, por lo menos cuando la persona tiene el pleno uso de sus facultades mentales. Hago esta aclaración porque dentro de las relaciones sociales se ha vuelto muy popular el dicho de que no hay que juzgar o que yo no soy quien para juzgar, lo cual es totalmente falso, ya que hace parte del desarrollo ético y moral del ser humano. Para no juzgar nunca, como ya lo había dicho anteriormente, tendríamos que no pensar. Otras veces, algunas personas dicen que no juzgan para evitar ir en contra de la caridad, virtud que no significa que la persona deba cegarse a la realidad con pretexto de perfección cristiana o una falsa caridad, es decir, una falsa virtud, ya que es lícito juzgar a cualquier persona cuando nos autoriza la verdad y la prudencia, debido a que dentro de las obras de misericordia existe la de corregir al que se equivoca. ¿Y cómo podría corregir al que se equivoca si no juzgo que está actuando mal? Sería imposible. Además, con el pretexto de que no se debe juzgar al prójimo, estaríamos obligando a la virtud a respetar el vicio o el pecado, cosas contrarias a la fe, la ética y la moral. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede afirmar que es lícito juzgar al prójimo, a nuestros hermanos o personas que nos rodean, siempre y cuando sea por verdaderos y suficientes motivos. Se entiende por motivos suficientes los motivos capaces de determinar el juicio de un hombre, serio, prudente, cuyo espíritu y corazón están sin previsiones. Esos motivos pueden y deben variar según las personas y circunstancias bajo la influencia de la caridad cristiana. Debe el buen sentido y una moral bien formada presidir el examen serio de los hechos, individuos, lugares, tiempos y demás elementos que influyen en el examen. Cabe resaltar que el juicio temerario es pecado mortal, porque juzga el corazón del otro, y eso solamente lo puede hacer Dios, ya que Él es el único que conoce nuestras intenciones. En otras palabras, conoce el secreto de las conciencias. Para el público en general no hay cosa más engañosa que las apariencias y más oculta que las intenciones. Por eso, al juzgar debemos tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por las apariencias y por nuestras pasiones desordenadas, ya que ellas muchas veces son las que influyen para que se hagan juicios temerarios. Por ejemplo, cuando una persona herida en su amor propio, por vanidad, orgullo, celos, odio, etc., se deja arrastrar e interpreta de mala forma hasta las acciones más puras, transformando como si fueran crímenes, entre comillas, las más mínimas imperfecciones en un doble pecado, el juicio temerario y la causa que lo inspira. En resumen, el juicio temerario
se da cuando la persona con pocas acciones o poca información hace una sentencia, dejándose llevar más por la imaginación que por la realidad. Por ejemplo, una amiga le cuenta a otra que su esposo llegó tarde la noche anterior y la otra, sin más información, asegura que es porque tiene otra mujer, que eso es seguro que le está siendo infiel y empieza a manifestarlo a otras personas y lo dice sin temor a equivocarse. En otras palabras, saca conclusiones apresuradas y las difunde sin siquiera ponerlas en duda, dañando de esta manera gravemente el buen nombre de la persona a la cual se dirige el juicio. Aquí hay que recalcar una vez más que para que sea culpa grave o pecado grave, el juicio temerario, es preciso que lastime de un modo notable la buena fama del prójimo, debiéndose juzgar la levedad o gravedad de la materia según el conjunto de las circunstancias y el carácter de la persona lastimada. También hay que tener en cuenta que cuando se da la sola sospecha o duda respecto a una acción del prójimo no es pecado grave, ya que muchas veces para investigar algún tema debemos iniciar por averiguar acerca de las cosas que inicialmente sospechamos y seguir algunas pistas para así poder confirmar o desestimar lo que inicialmente sospechamos. Una regla que podemos poner en práctica para evitar los juicios temerarios es aplicar en todo momento el principio de la buena intención, que consiste en pensar que el otro, aunque haya obrado o actuado mal, no lo hizo con mala intención, hasta que se demuestre lo contrario. O como decía San Agustín, aun cuando una acción lleva 100 caras, siempre es preciso mirarla por el lado más decente. O decir con San Bernardo, si no podéis disculpar la acción, disculpad la intención. Complaceos en creer que fue ignorancia, inadvertencia o fatal casualidad. Según la caridad e indulgencia, no debe confundirse la caridad con la credulidad, porque muchas veces la caridad se aleja más de la verdad que la severa malevolencia. Así que debemos practicar la caridad, reunida con la prudencia y sabiduría de conducta para poder llegar a la perfección cristiana. También debemos recordar lo que nos enseña la Sagrada Escritura al respecto. Hablen y obren tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no practicó la misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. Santiago 2, del 12 al 13. Al que quiera profundizar sobre el tema, lo invito a revisar el texto Los pecados de la lengua de Monseñor Juan Francisco Landriot. Si tiene alguna pregunta, por favor, dejarla en los comentarios. Gracias por la atención.